noticia con Barry Cartaya. Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia. Hoy dedicada exclusivamente a todo lo que fue, sin duda alguna, un trabajo periodístico impecable que además ha tenido connotaciones que va a seguir mostrando, y Dios quiera, la luz al final del túnel llegue lo más pronto posible. Hablamos nada más y nada menos que de la entrevista realizada por Tucker Carlson a Vladimir Putin directamente en el Kremlin el jueves pasado, pero que hoy todavía sigue siendo noticia, y sobre todo las connotaciones que esto trae. Preste mucha atención, vamos a dedicar 30 minutos sacando los mejores comentarios y viendo cómo la prensa hegemónica intenta disminuir su impacto. Esto es noticia. Vamos a revisar de inmediato el tweet o el post, como ustedes prefieran, porque recuerden que ya cambió de nombre, X, Vladimir Putin, entrevista. Acá abajo vamos a ver hoy la cantidad, bajamos para poder ver aquí, 190 millones de reproducciones. Esto se publicó el 8 de febrero a las 7:25 de la noche. Así comenzó la entrevista. 190 millones. Ojo, pero el impacto ha sido mucho más. El impacto llegó casi que a 500 millones de personas, porque esto es solamente en X. ¿Y dónde está Instagram? ¿Y dónde está TikTok? Y todos los sonidos que se han sacado. Y YouTube, porque además ha sido, lamentablemente hay que decirlo, censurada. No tiene el mismo impacto. Ahora, la entrevista fue esa de Biden y ustedes saben que el revuelo hubiese causado otra cosa, otra connotación, pero ellos han tratado de apaciguar, de disminuir un testimonio que en 2 horas, si no lo han visto, se las recomiendo. Ahora, ¿quién es Tucker Carlson? Se lo vamos a mostrar acá. Nació en San Francisco, estado de California, el 16 de mayo de 1969, tiene 54 años, trabajó en CNN del 2000 al 2005, en PBS de 2004 a 2005, en MSNBC de 2005 a 2008, y su mayor pasantía en medios estadounidenses fue entre 2009 y 2023 con Fox News. ¿Qué pasó aquí en Fox News? Fue despedido. ¿Sabe por qué despidieron a Carlson? Porque él dijo en vivo que no estaba de acuerdo que Estados Unidos, con tantos problemas de inflación, con tantos problemas económicos, le siga dando plata a Ucrania, que está gastando el dinero en guerra, matando gente, y que él consideraba que ese apoyo bélico debía disminuir. Y Fox News le dijo, tararín que te vi. Además, fue despedido en 2023 al criticar ese trabajo en redes sociales, y comenzó todo un andamiaje. Es el primer periodista estadounidense que entrevista a un presidente ruso. En este caso, los protagonistas, Carlson y Putin. ¿Quién es Putin? Por supuesto que es un connotado personaje político, líder de los mayores a nivel global, y que ha sido satanizado por la prensa occidental. Miren, nació en Leningrado el 7 de octubre de 1952, tiene 56 años, abogado, político, ex agente de inteligencia, líder del partido político Rusia Unida, ocupa la presidencia desde el año 2012 y anteriormente estuvo durante 9 años, del 2000 al 2008. Ha estado al frente de las transformaciones políticas en medio de 18.000 sanciones, ha resistido un andamiaje perverso de bloqueos, extorsiones, sanciones por parte de Occidente. Ahora bien, hablemos de la entrevista. Después de la misma, Carlson publicó un video de 6 minutos que lo queremos resumir con 5 testimonios. En primer lugar, él habla del profundo odio que tiene Occidente hacia Rusia. ¿Quién derrotó a Hitler? ¿Quién acabó con la Segunda Guerra Mundial? El Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética. Pero Estados Unidos cuenta la historia al revés. Europa dice que fueron ellos y resulta que no. Sin el apoyo de Moscú hubiese sido imposible derrocar a Hitler. Y por eso esa misma discrepancia en la historia es lo que molesta hoy, no solamente a Putin, sino a millones de rusos y rusas. Things rose to the surface. One, he's very wounded. And I suggest this, but of course he denied it. But it's obvious he's very wounded by the rejection of the West. The United States doesn't like Russia. The U.S. government doesn't like Russia. I think like a lot of Russians, he expected the end of the Cold War would be sort of Russia's invitation into Europe, or sort of into Europe, because it is a European country that's half in Asia. But there's a lot that's European about it. And if you come to Moscow, it's a very European city. You see it and you can feel it culturally. And the West rejected Russia. And maybe, I'm not even taking sides in this. Maybe they were good reasons. I don't know what they would be, but
But in case the West was determined not to be allied with Russia, that's very obvious. That's the whole point of NATO, I guess. En vez de unirse con Rusia, en 1945 se crea Naciones Unidas después del derrocamiento de Hitler. ¿Y qué hizo Europa? ¿Qué hizo Bruselas? ¿Qué hizo Estados Unidos? Acorralar a todo lo que uniera Rusia. Y China también, que China, por supuesto, da unos primeros pasos de este nuevo gigante que hemos visto en las últimas décadas. Pero, ¿cuál es la connotación en redes sociales? Fíjense, el canciller alemán Olaf Scholz dice que la entrevista de Tucker Carlson fue una burla absurda. Y uno se pregunta, ¿ah, burla absurda por qué? ¿De quién se está burlando? Estamos hablando de una entrevista al más alto nivel, directamente en el Kremlin. ¿Y Alemania por qué no dice nada del Nord Stream 2? ¿Y Alemania por qué no dice nada del saboteo? ¿Y por qué no dice nada de las armas? Eso sí es absurdo, entregarle armas alemanas al ejército ucraniano para que vaya y mate inocentes, mate civiles. Pero así no lo connota. Y además la prensa lo pone en primer titular. Seguimos escuchando a Putin, porque algunos dicen, pero es que es expansionista. ¿Cuántas veces usted ha leído o ha escuchado que Rusia es expansionista? Es decir, el territorio más grande. ¿Ustedes saben cuánto mide Rusia? 17 millones de kilómetros cuadrados. Venezuela, que es extensa, tiene 1 millón. Rusia tiene 17 millones. ¿Le hace falta territorio? No, pero adivinen, 150 millones de habitantes. Estados Unidos, que tiene 1/3 del territorio de Rusia, tiene 300 millones de habitantes. China, India, entre los dos, tienen 3.000 millones de habitantes y no alcanzan unidos su territorio ni siquiera la mitad de lo que tiene extensión geográfica Rusia. Es decir, es una total torpeza decir que Rusia es expansionista. Está defendiendo sus intereses y así lo afirma Carlson. Russia's not an expansionist power. Sorry. You're not supposed to say that because all the Victoria Nulands and all the liars and ideologues who run the State Department want to make him into this, Hitler, Imperial Japan. But the truth is that that's just false. It's just stupid, actually. You have to be an idiot to think that. Russia's too big already. It's the biggest landmass in the world. They only have 150 million people. And they've got, 80-some effectively provinces or semi-independent states, but different nationalities and religions and languages. And imagine managing all that. They've got more than enough natural resources. They're swimming in natural resources. They don't have enough people, in their view. So the idea that they want to take over Poland, why would you want to do that? They just want secure borders. Maybe they're too paranoid about it. Totally possible. Again, not taking sides. But the idea that they're going to roll into Vienna or something, you'd have to be like an idiot to think that. It's just not true. There's no evidence of it, actually. And the professional liars in Washington really don't know anything about the area or really anything about the world beyond New York, have convinced themselves, or Nick is trying to convince you, that this guy's Hitler and he's trying to take this. Que quiere tomar Finlandia, que quiere invadir Polonia. Territorio tiene. Y solo son 150 millones de rusos para el vasto espacio geográfico. Miren esto, la BBC ha publicado, según ellos, los 6 argumentos noticiosos más importantes. Y vamos a verlo. Acá vamos a de inmediato ver el primero. Invadir Polonia, Lituania u otro país es absolutamente inválido, no está en discusión. Para Rusia, no es la premisa y es importante que ustedes lo sepan. Para Putin no es una prioridad, él quiere defender su territorio, no adherirse a nuevo territorio. Pasamos ahora al punto número 2. ¿Qué dice exactamente el punto número 2? Aquí lo tienen. Estados Unidos quiere que se acabe la guerra, tiene que dejar de suministrar armas a Ucrania. Es lógico. ¿Por qué? Porque algunos dicen, pero ¿cómo Rusia no ha podido con Ucrania? Y además buscan ridiculizarlo. Y dicen, Moscú, el gigante, no ha podido con el pequeño Kiev. Mentira, no es Ucrania-Rusia, es todo Occidente, todas las armas de Occidente enfiladas hacia Rusia. Rusia ha resistido 18.000 sanciones, pero además enfrenta tanques franceses, alemanes, británicos, armas estadounidenses. Le han dado 250.000 millones de dólares en cash a Zelensky. Pregúntese a Zelensky qué ha hecho con toda esa plata. Avanzamos, mire la tercera. No puede infligir una derrota estratégica a Rusia. Algunos dicen, pero es que está derrotada, está contra la pared. Rusia hoy tiene una de las economías más fuertes. Rusia ha diversificado su petróleo. Querían pagarle el petróleo ruso a $50 y costaba 100 en 2022. $100. Y decían los rusos, no. Si es ruso te pago 50. Pero ¿por qué le va a poner precio? Si es mi producto, si es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Y aún así han sorteado los escollos. Ucrania es un estado artificial que formó por voluntad de Stalin. ¿Quién es Stalin? Una
quinta columna en la revolución soviética, en esa revolución que lamentablemente melló hondo lo que era el trabajo de Lenin, lo que fue el trabajo en 1945 para derrotar al ejército rojo a Hitler, y esa división marcó el crecimiento de otras repúblicas, como es el caso de Ucrania. Ustedes saben que hace bastante tiempo en el Imperio Ruso, Kiev era la capital del imperio, no era Moscú, después fue Moscú. Bueno, pero es una gran verdad. Ahora, ¿cómo se formó hoy el Estado de Ucrania? Con golpes de Estado desde el 2007 en lo sucesivo. Avanzamos. Tenemos otro punto, el quinto. Se puede alcanzar un acuerdo para la liberación de periodista estadounidense encarcelado en Rusia. Ojo, ¿cuáles son las condiciones y dónde lo tienen? Estados Unidos tiene prisioneros rusos hoy en Guantánamo, territorio de Cuba, pero ahí hay una base militar. Y le violan los derechos humanos y lo torturan. ¿Qué le pasó a Alex Saad? Para no ir muy lejos, ¿cuál fue el trato que le dieron? Ahora, ¿qué trato está teniendo ese periodista? Y puede haber un intercambio, un canje. Eso se hace en la vida política. Y cerramos con la sexta información. Según la BBC, Estados Unidos prometió que no ampliaría la OTAN, y esto ha sucedido 5 veces, para aquellos que lo dudan. Es decir, Estados Unidos ha prometido, tranquilo, no hay más expansión, tranquilo, no hay más crecimiento. Y 5 veces han agregado más países, que todos se arrodillan a los intereses de Washington y de Bruselas. Ahora bien, un diálogo, un acuerdo tremendo, porque además dijo, estoy dispuesto a hablar con quien sea, y manifestó que tiene muy buenas relaciones con el expresidente de Estados Unidos, pero que además que no es que son amigos, sino que se trata del diálogo. ¿Cómo resuelven las cosas los seres humanos? ¿Qué nos diferencia de los animales? El diálogo, la palabra, la paz, lo que podemos mantener como honor. Kind of really striking is that he was willing to admit that he wants a peace deal in Ukraine, and sort of give it away and just sort of say that out loud. He said it a couple of different times. Again, maybe he's lying in ways I didn't perceive, but he kept saying it, and I don't know why he would say it if he didn't mean it. And of course there is, as a matter of fact, there is evidence overwhelming that there was a peace deal or part of a peace deal at the beginning of peace talks, a settlement of some sort on the table a year and a half ago, that the former Prime Minister of Great Britain, Boris Johnson, scuttled on behalf of the Biden administration and convinced Zelensky and the Ukrainian government not to enter into these talks. I mean, that's kind of an established fact. The Israelis were there, they revealed this, and that happened. So, but Putin, for his part, again, even talking about Putin, you feel like, I'm flacking for Putin. I'm from La Jolla, California, not flacking for Putin. Please. I'm just trying to assess this rationally. It's interesting that he's willing to say, yeah, I want some kind of settlement. Y es claro el mensaje. Tucker fue y se entrevistó con Putin. Y Putin mostró una cara de ¿qué? De diálogo. De diálogo. Y miren esto. Así lo publica hoy France 24. El diálogo es la opción para acabar la guerra. Es decir, el que ellos han llamado el troglodita, el que ellos han llamado dictador, tirano, está diciendo, Estados Unidos y Europa quieren acabar esto, es con diálogo, no es con guerra. No van a poder con nosotros, no nos van a mellar. Claro mensaje, ¿no? Porque aquí están las vicisitudes. ¿Cómo usted ahora reivindica que el hombre es un tirano, que el hombre es un dictador, que él quiere la guerra y quiere invadir Estados Unidos, que quiere tomar toda Europa? Si él está diciendo, tranquilo, take it easy, vamos a dialogar. Respete nuestro territorio, respete nuestras normas y avanzamos. Miren, punto clave, Crimea. Algunos han aplaudido lo que fue la adición recientemente de Donetsk y Luhansk a territorio ruso, y se hizo con referéndum. Si usted quiere formar parte de algo, usted hace un referéndum, y si la gente mayoritariamente, porque no estamos hablando de que si Venezuela quiere formar parte de Colombia, porque son historias diferentes, o de si Colombia quiere formar parte de Brasil o de Ecuador. No, hay que entender que Ucrania y Rusia fueron uno solo, y que Kiev fue la capital de ese imperio ruso, y que tiene muchos vínculos. Lo que pasa es que lamentablemente Occidente y Europa ha metido mucha cizaña, mucho odio en temas religiosos, en temas culturales. Entonces hablar ruso en Ucrania es satanizado, porque ellos quieren ser independientes y se les defiende. Pero si alguien quiere formar parte de Rusia y levanta la mano, pasó en Crimea. En Crimea en 2014 hicieron un referéndum, y lo dijo y lo tocaron en la rueda de prensa, en la entrevista. Putin dijo, la gente de Crimea quiso hacer un referéndum y se adhirió. Ahora, ¿por qué ellos quieren Crimea? Porque es un puerto, y en ese puerto, esa península, van a tener acceso directamente al comercio internacional y además a ámbitos bélicos, que es lo que más les importa. Russia giving up Crimea
And without getting into the whole history of Crimea, here are the facts. It's, the home of Russia's One Water Fleet. It's got a Russian population. They had a referendum. It chose Russia. It's part of Russia. It's where Russian wine comes from. So you could like that or not like it, but the fact is Putin would go to war, nuclear war, if it came down to Crimea. And by the way, Crimea was in Russian hands at the beginning of this war. So it's like, if you really think that a condition of peace is that Putin's going to give up Crimea, then you're like a lunatic. And they are. I mean, they want a weak leadership in Russia. And the question is, why would you want that? How is that good for the United States? I'm not defending Russia, I'm defending my own country. A weak central government in a nation with the world's largest nuclear stockpile. Yo le voy a poner 3 ejemplos hablando de Crimea. Crimea está acá y Rusia está acá. ¿Es una aberración? Claro que es una aberración, pero el pueblo de Crimea votó, se hizo un referéndum y mayoritariamente dijimos queremos ser rusos, porque además es la herencia, son rusos, hablan ruso, se sienten rusos, no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué hablan en las Islas Malvinas? ¿Qué hablan en Malvinas? En Malvinas hablan ¿qué? ¿Cuál es el espacio entre Malvinas y Gran Bretaña? El espacio geográfico, tenés que cruzar un océano completo, ir hasta lo más sur de nuestro continente. ¿Dónde queda Hawái? ¿Dónde queda Alaska? ¿Y dónde está Estados Unidos? ¿De quién era? ¿Dónde está Guadalupe? ¿Dónde está la Guayana británica? ¿La Guayana francesa? ¿Dónde están? En espacios de Sudamérica. Y ellos están en Europa. Es decir, sí es bueno que Francia tenga territorios ultramar, sí es bueno que Estados Unidos haya comprado Hawái y Alaska, sí es bueno que el Reino Unido reclame todavía independencia sobre las Malvinas, pero no es bueno que Crimea se adhiera a Rusia, no es bueno que Luján se adhiera a Rusia, que Donetsk se adhiera a Rusia. ¿Y por qué? Ahí está la narrativa, y además Ucrania responde y dice esto, que es un loco hablando de geopolítica. Es decir, ni siquiera tienen humildad para reconocer que ese loco, como lo llaman, está diciendo, vamos a dialogar. Ustedes no tienen la razón y no van a poder contra el poderío ruso, para que vean las diferencias, ¿no? Si un imperio invade, bueno, lo mismo que nos pasó a nosotros, nos está pasando ahora con la Guayana Esequiba. ¿De quién es? Guyana dice, no, este territorio es mío y es una herencia colonial, lo mismo, pero si lo hacen ellos es bueno. Ahora, cuando quieren reivindicarse, emanciparse los pueblos, es malo. Nation with the world's largest nuclear stockpile is insane, especially a country as large and potentially fractious with this many languages, ethnicities, religions, 20% Muslim population. You're just going to sort of let the nuclear stockpile float free and hope the best thing happens? You're a freaking nutcase if you desire that. And we are run by nutcases. The president and that poisonous moron, Toria Nuland, we're going to depose Putin. Well, then what happens? What happened in Libya when we deposed and allowed, Gaddafi to be murdered? What happened in Iraq when we brought Saddam to justice? Those countries fell apart and they've never been rebuilt again. In Afghanistan, we took out the central government and they came back. It's still run by the Taliban. So our track record of knocking out the leader, which is very easy to do, is spotty at best. Things don't always get better. And to do that to Russia, the largest landmass in the world with the largest nuclear arsenal, you're on drugs if you think that's a good idea. Es una verdad, no estamos hablando de, mire, ¿cuáles son los 5 países que tienen la principal potencia nuclear del mundo y que tienen asiento en el Consejo de Seguridad, que es la máxima instancia de la ONU? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Occidente, Rusia, China, Oriente. 3-2, cualquiera de ellos que levante la mano, vetada la posición. Eso es algo retrógrado, ¿no? Debería modificarse, pero es la realidad. Ellos están chocando nada más y nada menos que contra un muro de todo lo que es el ámbito bélico y están además amenazando con el ámbito nuclear. Relación personal con Trump en la primera entrevista tras invasión de Ucrania. Ellos resaltan esto tremendo. Ojo, y esto no es casual. Tengan en cuenta algo. Este 2024 hay elecciones presidenciales y las encuestas dan que si gana sus primarias del partido que lo representa, será Trump nuevamente presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué Telemundo señala esto? Para mellar en el electorado estadounidense que digan, pero ya va, ¿cómo que Putin dijo que es amigo de Trump? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver el siguiente reportaje.
De Rusia, Vladimir Putin aseguró que no ha cumplido sus objetivos en la invasión a Ucrania. Lo hizo en una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ha sido crítico de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Putin dijo que Estados Unidos tiene problemas migratorios y económicos como para ocuparse de la guerra y que sería mejor que negocie con el Kremlin, pero no se le cuestionó sobre los ataques a civiles, no descartó un intercambio para liberar al periodista del Wall Street Journal que está detenido en Rusia, Ivan Gershkovich. Ellos dicen que fue una suave entrevista, porque no preguntó los temas que consideran ellos son importantes. Es decir, todo lo que dijo Putin no es importante. Eso forma parte de la guerra. Y allí nadie le va a ganar a Estados Unidos. Ni Rusia, ni China, ni Venezuela, nadie. Porque en propaganda bélica, en tergiversación, en manipulación, no solamente tienen los mejores expertos, sino las mejores agencias y al mismo tiempo todos y cada uno de los medios hegemónicos que se arrodillan a sus intereses. Y en la entrevista, Putin lo dijo. En la guerra de la propaganda es muy difícil derrotar a Estados Unidos, porque Estados Unidos controla todos los medios de comunicación del mundo y muchísimos europeos. Los beneficiarios finales de los mayores medios de comunicación europeos son las fundaciones estadounidenses. No lo sabe. Así que es posible implicarse en este trabajo, pero, como suele decirse, es más caro. Podemos desclasificar nuestras fuentes de información y no obtendremos resultados. El mundo entero sabe lo que pasó. Incluso los analistas estadounidenses hablan de ello, ¿verdad? Y no desde ahora, históricamente ha sido una conspiración tras otra conspiración. Para eso está la DEA, para eso está la CIA, para eso está el Departamento de Estado, para eso está el Pentágono, para la propaganda. Es más importante lo que se dice, lo que se lee, cómo lo influye. Para eso está Hollywood, para decir yo fui el que maté a Hitler. Mentira, lo derrocó la Unión Soviética. Y miren CNN, que también está complotado con factores imperiales, dice suave entrevista. Ajá, suave entrevista, ¿por qué? ¿Qué querían que le preguntara? Si hace una entrevista a Zelensky. Zelensky ha dado gira de medios en Europa, en Estados Unidos, y ha recibido elogios. Y no es una suave entrevista la que le dieron a Zelensky. Obviamente sí, obviamente sí. Bueno, vamos ahora a conocer detalles de un ámbito muy estratégico. El Nord Stream 2 es un gasoducto. ¿Qué hizo Europa en 2022 cuando comenzó todo este trabajo bélico? No te compro más petróleo, no te compro más gas. Rusia surtía el 48% del gas que necesita Europa y Europa dijo no quiero más el gas ruso y además sabotearon el Nord Stream 2. ¿Ustedes creen que un país que ha invertido tanto en un gasoducto lo va a destruir? ¿Quién tiene las manos detrás de eso? Estados Unidos, la CIA, y se lo preguntaron y esta fue la respuesta. Who blew up Nord Stream? We? I was busy that day. Nate, I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. Entre risas, porque sí tuvo la cordialidad. ¿Quién voló el Nord Stream? We, ¿ustedes? Y él dice, no, yo estaba muy ocupado ese día. Tú tienes excusas, pero la CIA no. Estamos hablando de un estado desarrollado en 17 millones de kilómetros cuadrados. Este es el mapamundi. Y mira lo extenso que es Rusia. Por eso lo quise colocar así en relieve. Todo esto que está acá abajo es Asia. Aquí está el continente africano, esto es Europa y para acá viene ya. Miren lo extenso que es este territorio. 17 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos también otra infografía que denota nada más y nada menos las sanciones. Esto está actualizado hasta diciembre de 2021. Falta 2022, 2023 y lo que va de 2024. Casi 20.000 sanciones. ¿Las sanciones a qué? Al petróleo, al gas, al comercio, a las criptomonedas, a todo lo que huele a Rusia. Han sancionado a los atletas. Mira, Rusia no va a poder ir al próximo campeonato mundial. Unido no está en la clasificación. Rusia no va a poder ir a la Eurocopa de este año. No está sancionado. Los atletas rusos están en tela de juicio si compiten o no en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Sanciones de toda índole. A todo lo que huele a Rusia han sancionado. Por aquí está Venezuela, por cierto, no se ha actualizado, son casi 1.000 sanciones. Avanzamos, miren esto, una infografía, esta es la extensión de un territorio, 150 millones de habitantes en 17 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está la economía fuerte que se ha hecho vigorosa. Ahora, después de la entrevista, después de todo lo que se ha dado, ¿quién va ganando? En las guerras realmente no hay ganadores y perdedores, todos son perdedores, porque hay bajas, porque hay muertes, porque no invierten en alimentos, no invierten en temas sociales ni en educación, destruyen todo a su paso. No reivindicaremos jamás la guerra. Sin embargo,
esta guerra es asimétrica, es Occidente contra Rusia. Y Putin en esa entrevista mostró la verdad, que ahora ocultan y meten debajo de la alfombra los medios de comunicación. Pero un talante democrático y de estadista gigantesco, más que cualquiera que se plante en Europa o en Estados Unidos. Y ni hablar de Zelensky cuando usted lo compara. Esa es una gran verdad que hoy sale a la luz pública, quizás de manera tenue, pero que usted tiene en sus manos si quiere reivindicar, porque hablar de invasión rusa es un error. Hablar de guerra que comenzó Rusia es un error. Hay que conocer la historia. Es el tema igual israelí y palestino. Hay que conocer la historia y ver las visiones, ver los temas religiosos, los temas culturales. Pero la gran verdad es que Rusia está hoy más fuerte que en febrero del año 2022. Y hoy tiene casi 20.000 sanciones en contra. Es decir, están resintiendo y venciendo. Nos vemos mañana. Tras la noticia con Barry Cartaya.